Queremos enviar un saludo desde acá del sur de la Florida a todos los que nos están sintonizando por la red, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube, a todas las familias que bien todas las semanas están tomando todo lo que nosotros insertamos en nuestra página y en especial las predicaciones que traemos todos los domingos. Sabemos que será de gran bendición para todos y la congregación le envía un saludo y una ofrenda de aplauso a todo ese pueblo que nos está viendo a través de la red. Honra y gloria a quien la merece, a Cristo Jesús. Para los que anotan, hoy el Señor trae una palabra y lleva por título: tengamos un espíritu de obediencia. Tengamos un espíritu de obediencia. Una de las mayores exigencias que Dios nos hace a nosotros como sus hijos, justamente es eso, la obediencia. La obediencia es la clave más importante en nuestras relaciones con Dios. Si la obediencia en nuestra vida no está presente, de alguna manera esa relación con nuestro Creador va a andar en problemas. Y la excelencia de esa obediencia tiene tres palabras, pueden agregarse otras, pero tiene tres palabras que son muy claves. Aprender a ser humilde, sumiso y manso. Cuando usted ve en algún hermano esas tres características, usted puede dar por cierto que esa persona es una persona obediente. Y cuando yo estoy hablando aquí de la obediencia, no solamente me estoy refiriendo a la obediencia a la autoridad de Dios y a todo lo que tiene que ver con su autoridad a través de la iglesia, sino también en el mundo secular. Porque nosotros no podemos tener una doble vida. Una vida en el aspecto dentro de lo que es lo eclesiástico, en la relación con Dios, y otro tipo de vida en el mundo. Nosotros tenemos que ser personas auténticas, aún en la atmósfera o en el medio que nosotros nos desenvolvamos. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente nosotros tenemos que ser de excelente ejemplo para los que están perdidos en el mundo. Porque tú de ninguna manera vas a influir o a impactar a esas personas que todavía no conocen a Cristo si tu vida no es de ejemplo. Y el mayor ejemplo que nosotros podemos dar es la obediencia. Por eso la importancia de este tema. El fondo, entre otras cosas, de lo que nosotros estamos viendo los viernes en el discipulado, es justamente la obediencia. Estamos tratando el tema central de la autoridad. Pero uno de los elementos clave, soporte, un pilar, es la obediencia. Porque ¿cómo tú te vas a someter a alguien que está en autoridad, ya sea la autoridad directa de Dios o una autoridad delegada, si tú no eres obediente? Por lo cual, eso es muy claro. Quien no tiene obediencia está mostrando o va a mostrar símbolo de rebelión. ¿Y de qué? Y de inmadurez. Por lo cual, los que no han entendido el principio de la obediencia están echando por tierra el principio básico de las relaciones con Dios. Ahora, nosotros tenemos el mayor y más excelente ejemplo de lo que es la obediencia, y ese se llama Jesús. Para lo cual yo quiero que me acompañen. Tenemos un grupo grande de citas, pero vamos a entrar en la palabra en Filipenses 2, de 5 al 8. Elba me va a ayudar un poquito allá con la letra. Filipenses 2, del 5 al 8. Para que vamos dándole base a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en este día.
Yo lo voy a estar leyendo por acá, mientras él lo coloca en pantalla. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo no quiero que se me descuide. Muchas veces yo le digo a usted que cuando vamos a leer la palabra, la leamos poco a poco. No descartemos ni los puntos ni las comas, porque determinan lo que ella en sí quiere revelar. Haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren la humildad de este hombre. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, yo subrayé este pedazo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es clave. Pero miren cómo comienza la escritura, en donde dice: haya pues en vosotros este sentir. Y la respuesta está más adelante. ¿El sentir de qué? El sentir de la obediencia. Porque Jesucristo, si algo lo mantenía en una relación plena, vigente con su Padre, era la obediencia. Así pasa con nosotros también. Cuando en la vida secular nosotros tenemos problemas en lo que es la relación con nuestros padres y hay desobediencia, rebeldía, va a haber deterioro, va a haber problemas. Pero cuando nosotros sabemos distinguir dónde está la autoridad y nos sometemos a la autoridad con las tres características de ser humilde, sumiso y manso, las relaciones van a florecer, las relaciones van a fluir. Eso mismo acontece en nuestras relaciones con Dios. Pero no solamente con Dios, sino con toda aquella persona con la cual nosotros nos desenvolvemos, nos relacionamos. He aquí la clave de esta palabrita corta, pero que encierra un poder extraordinario en lo que son las relaciones interpersonales y las relaciones con Dios: la obediencia. Es un muy importante y excelente ejemplo el que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que siendo Hijo de Dios con poder y gloria, se sujetó a sus padres terrenales. Eso lo vamos a ver, vamos un momentico a Lucas 2, 46, 52. Mira el propósito que el Padre ya tenía a través del Hijo. Lucas 2, 46, 52. Voy a tratar de no alargarme mucho, pero sí quiero que quede la idea del mensaje que Dios está trayendo para este día. Lucas 2, 46, 52. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles el siguiente tema. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Era un niño. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántas veces en nuestra vida a veces inventamos excusas si tenemos alguna responsabilidad en el servicio y no con la diligencia que se amerita? Inventamos excusas o cualquier cosa, ya nos apartan. Hasta las cosas más banales nos apartan. Pero miren que este joven
ya lo estaba estableciendo. Devuélvete el anterior, Elba, por favor. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo creo que eso es una postura, un mensaje bien directo para nosotros. Amén. En los negocios de mi padre yo quiero estar. Amén. Usted debe decir lo mismo. En los negocios de mi padre yo quiero estar, porque me llena, porque me satisface. Amén. Es necesario. Porque es lo que me realiza como ser humano. Hay muchas cosas que dan gusto. Al que le gusta un deporte, ver un juego de béisbol, de soccer, lo que sea. Pero nosotros tenemos que llegar a un nivel espiritual que todas esas cosas se tienen que superar. Porque aquí lo más importante se llama Jesús. Esto no es un juego. Esto es serio, y muy serio. Porque aquí estamos hablando de vida y de muerte. Aquí no estamos hablando de que nos vamos a echar un partidito de dominó y ahora el Señor se echa para un lado. No. Y perdónenme que sea tan directo, pero saben una cosa: cuando llegue el día, como las 10 vírgenes, las 5 querían que le abrieran la puerta, la querían tumbar, pero había convicción en las que estaban preparadas. Hay que tener convicción. Yo sé que este tipo de mensaje no tiene mucho aplauso, pero les voy a decir una cosa, mis hermanos: esto es necesario que se predique, y no por mi bien, por el bien de ustedes. Por el bien de ustedes. En estos días yo estaba viendo una película y había un momento en la película que el hombre, no sé, yo no había empezado a ver la película, pero él le decía: tú no entiendes que esto es de vida o muerte. Y ella se estaba recreando en, tú sabes, en algunas cosas, como perdiendo el tiempo. Y él está haciendo énfasis: no entiendes que esto es de vida o muerte. Yo creo que el día que todos los cristianos entiendan que esto es de vida o muerte, los estadios van a quedar pequeños. Continuamos en el siguiente versículo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aquí la palabra sujeto implica ¿qué? Obediencia, sumisión. Porque este muchacho estaba en los negocios de su padre, pero a la vez entendía que estaba sujeto a sus padres terrenales. Miren la grandeza, la revelación que tenía este hombre. En carne y sangre, un niño, en carne y sangre. Su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús, miren lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es un resultado. Amén. La obediencia. Aquí hay una condición que él está planteando. Está en los negocios de su padre, pero a la vez él es sumiso y acepta la guía de sus padres, se somete a sus padres. Pero el premio, ¿dónde estaba? En la sabiduría y en la gracia que Dios Padre Todopoderoso estaba poniendo en él. Así sucede con nosotros también. Cuando nosotros le obedecemos al Señor, la sabiduría y la gracia de Él está con nosotros. Amén. Y cuando usted anda en la vida por allí, en ese desenvolvimiento nuestro en cada día, ve la gracia de Dios. Y cuando yo digo la gracia, es como si abren la puerta sin ni siquiera ustedes tocarla. Como cuando, ¿saben por qué? Porque el Padre, a través del Hijo, mira esa condición, mira esa obediencia, esa entrega. Aleluya.
¿Quién dijo amén? Amén. Amén. Yo digo amén. 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 Aleluya. Vamos a ver otro versículo, Mateo 22, 36, 40. Mateo 22, 36, 40. Estos versículos los vamos a ensamblar para tener una respuesta y más clara de toda la situación. Lo vamos a enlazar con Juan 14, 21. Entonces tenemos Mateo 22, 36 y lo vamos a enlazar con Juan 14, 21. Fíjense lo que dice la Escritura. Maestro, esto se lo está preguntando un fariseo. Esto se lo está preguntando un hombre que conocía de la Torá. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 39. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora vámonos un momentico a Juan para empalmarlo y ver el porqué del todo, el mensaje que se quiere traer. Juan 14, 21. Y dice, el que tiene mis mandamientos, acabamos de leer, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. El que obedece, el que hace lo que Dios quiere que se haga. Entre paréntesis, no es un capricho de Dios, porque a veces hay situaciones que uno trae una relación de que le esté aconteciendo a uno y uno dice, wow, pero es que, ¿por qué? Porque nosotros queremos resolver las cosas a nuestra manera. No nos dejamos llevar por el consejo sano y oportuno de la palabra de Dios. No estamos siendo obedientes. Y cuando eso por lo general pasa, vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando somos obedientes, la gracia de Dios está con nosotros. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Yo tengo otra versión que dice, es más clarita aún, y dice, de Juan 14, 21, dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. Amén. Amén. ¿Saben una cosa, mis hermanos? ¿Sabes qué lindo? ¿Sabe qué llena? Cuando Dios se le revela a uno. Amén. Eso es verdad, lo que a ti te va a sostener. Porque de resto tú estás vacío. Tú puedes venir todos los domingos a la congregación. Tú puedes orar lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si la obediencia no va a estar en ti, la gracia de Dios no va a estar en ti tampoco. Amén. Amén. Por eso es que es clave, muy clave. Me gusta esta versión. Yo siempre leo otras versiones para traer como una palabra, fíjense, y empieza, el que me obedece y hace lo que yo mando. Yo voy a dar una opinión aquí muy particular. Para mí, toda la palabra de Dios es un mandamiento. Amén. Porque a veces se trata como de separar algunas cosas, ¿verdad? Pero para mí, toda la palabra de Dios es un solo mandamiento. Y yo lo he tratado de asimilar e interpretar de esa manera. Porque, ¿saben qué? A veces tratamos como de buscarle las cuatro patas al gato. A ver cómo adaptamos la palabra de Dios a circunstancias y a vivencias en nuestra propia vida para acomodarla a nuestra propia opinión. Y eso ha traído como resultado de generación en generación
tantas sectas que hay en el mundo. Que tú ves, andan con la Biblia de arriba para abajo, pero sacan los versículos con pinza y los traen de una manera y hacen todo un basamento doctrinal para sostener todas las sinvergüenzuras en que andan. Yo traje algunos elementos aquí que se pueden distinguir en la obediencia, que sobresalten. Puede haber otros. La obediencia se ejercita. La obediencia no es como andar como un lujo, como no sé qué palabra aplicar. La obediencia tiene que estar intrínseca en el ser humano, en el Hijo de Dios. Tiene que ser una práctica de todos los días. No que yo me lo pongo, que me lo quito. No, Señor. En donde quiera que tú vayas y bajo el escenario que tú estés, tú tienes que practicar, ejercitar la obediencia. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas veces hacemos eso. Yo soy cristiano, yo hago esto, yo diezmo, yo voy a la iglesia todos los domingos. Pero ¿dónde está tu integridad en obediencia? Eso es una reflexión muy particular de cada uno, ¿verdad? Nunca se aprenderá aquello que no se practica. Y si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, debemos estar dispuestos a someternos en obediencia a su total voluntad. Porque la mejor manera de agradar a Dios será cuando actuemos en obediencia a Él. Por lo tanto, si queremos alcanzar al máximo la bendición de lo alto, debemos poner en práctica la obediencia a lo que dice Dios. Amén. Le decía yo la otra vez a mis hermanos que la fe es como un músculo. Y yo lo decía la otra vez en una predicación. Si tú no ejercitas el músculo, mis piernas son flaquitas por la polio, pero porque no se ejercita. Yo no tengo fuerzas para lo que hacen ustedes normalmente al caminar. Y yo siento y todo, son completamente normal. ¿Por qué? Porque no se ejercita. Así es la fe. Pero la obediencia es igual. ¿Cómo tú vas a adquirir experiencia de ser obediente si tú no lo practicas? Hay que practicarlo. Amén. Todos los días y en todas las circunstancias y en todos los escenarios. Número 1, la obediencia se ejercita, se practica. 2, la obediencia se vive. Estamos hablando de la práctica, ¿verdad? En las relaciones, en todo. Pero tú personalmente, en tu interior, en tu relación íntima con Dios, la obediencia hay que vivirla. Obedecer a Dios nos permite vivir en paz, guiados de su mano, y vamos a caminar en bendición. Y tenemos que entender, esto es clave, tenemos que entender que la desobediencia es pecado. La desobediencia es pecado, mi hermano. Yo quiero que me acompañen a Eclesiastés 12, del 13 al 14. Eclesiastés 12, 13, 14. ¿Lo tienes, Eduardo? Ok. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. El otro: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno y sea malo. Ya yo voy a explicar un poquito eso. Yo tengo otra versión y dice: puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que hacemos, todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerle. Fíjense la clave aquí.
Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. O sea, nuestra vida íntegra tiene que estar cubierta por la obediencia. Porque un día vamos a ser llamados a juicio, del cual ninguno de nosotros nos vamos a escapar. Por lo cual es algo que es muy clave, lo debemos vivir plenamente en nuestra vida. Es un estilo de vida la vida del cristiano, y su característica, una de sus grandes características, es ser obediente. Otro punto, la obediencia se demuestra en amor. Solamente amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y en todas nuestras fuerzas, podremos obedecerle y agradarle siempre, porque Él nos amó primero. Miren, mis hermanos, sin amor nosotros no vamos a ser obedientes. Una de las cosas que más caracteriza al ser humano es su rebeldía. No le gusta someterse, no le gusta la sumisión. Por lo tanto, es algo como natural, que se revela desde adentro. Pero cuando nosotros amamos a Dios, lo vamos a hacer con complacencia. Lo vamos a hacer que no sea una carga para nosotros. Pero nosotros tenemos que amarlo. Y yo añadiría más, tenemos también que amar su obra. Porque son dos cosas que van íntimamente relacionadas. Tenemos que amar a Dios, y será mucho más fácil ser obediente. Yo vuelvo a traer lo que es la relación de los padres, y me pongo yo como ejemplo. Mis padres a mí me amaron y amaron mucho a mis hermanos. Yo también los amé mucho. Mi madre todavía vive. Y yo una vez recuerdo, yo ya casado, no tenía mucho tiempo de casado, creo que no teníamos familia todavía, yo no recuerdo bien. Nosotros teníamos negocio en sociedad, yo tenía negocio en sociedad con mi padre. Y tuvimos una diferencia de criterio sobre algo, pero una diferencia de criterio muy fuerte. Tuvimos un altercado muy fuerte, algo que no era muy común entre nosotros, pero bueno, se dio. El enemigo ahí pues actuó en ambos, pero eso llegó a un nivel. Yo estaba recién casado, yo vivía todavía con mis padres, y que yo me fui de la casa con mi esposa y me fui a vivir a uno de los locales de uno de los negocios que nosotros teníamos. Tenía una parte de atrás que era muy adaptable para poder, tenía 2 habitaciones para estar allí una familia, y me fui con mi esposa y los 4 corotos que yo tenía. Y lo recuerdo como el día de hoy. Pero ¿sabes lo que pasó aquí? Lo que es el amor. Un día no habían pasado muchos días, nosotros dormíamos en el piso. Gloria a Dios.
No muy lejanos días de aquel litigio, por la puerta de aquel local, por la puerta de aquel local, entró un hombre humillado, a pedir perdón. Imagínese usted nuestra relación con Dios y que nos encontremos en un litigio de desobediencia con Dios. Y que un día Jesús viene no mereciéndolo y dice: yo voy a pagar un precio por este. ¿Ustedes creen que Jesús no estaba en el conocimiento de dónde estábamos nosotros? Sí, no creo. Conoce nuestro corazón más que nosotros. Pero ¿sabe qué? Él es la perfección de la obediencia. Y Jesús vino ese día, en esos tiempos, bendito Dios, a entregarse, oh bendito Dios, aún por los que estaban sumidos en delitos y pecados. ¿Y qué lo sostuvo, mi hermano? La obediencia. Déjeme decirle, ese hombre estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Pero más pudo la obediencia a la misión que él había cumplido, que vino a cumplir, para rescatarte ya a ti y a mí. El amor. Cuando yo vi entrar a mi padre, hermano, yo me derretí como mantequilla. Lo abracé. Y hasta el fin de los tiempos, hasta que él partió, esa relación se mantuvo bien. Pero yo supe ser un hijo obediente. ¿Saben qué le dicen a los jóvenes ahora? Cuando platican con sus amiguitos: no le obedezcas a tu padre, revélate. Ellos no saben nada, no están adaptados a nada. Cuidado, mucho cuidado, mi hermano. Y de aquí la importancia. Se demuestra con amor. Vamos a Deuteronomio 6, 5, 6. Deuteronomio 6, 5, 6. Que nos dice la palabra. Gracias, Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, siempre que estén en tu corazón. Porque en el amor es clave para ser obediente. Lo que tú no amas va a ser muy difícil. Si yo no hubiera amado a mi padre, hubiera sido muy difícil que esas relaciones hubieran marchado bien. Pero él me amaba y yo lo amaba. Y me siento muy orgulloso del padre que tuve y de la madre que tengo. Y la gloria se la doy a Jesús. Amén. Otro punto: la obediencia nos pone en sintonía con lo que somos. La obediencia nos pone en sintonía con lo que somos. Cuando nosotros nos mantenemos en obediencia, podemos decir que lo que creemos lo ponemos en práctica.
o por obras de nuestra vida. En consecuencia, si decimos que somos hijos de Dios, debemos serle fieles y obedientes. Yo decía al principio que tenemos que ser auténticos. Yo no puedo decir algo que me salga solamente de los dientes para afuera, pero por dentro yo soy un rebelde, soy un desobediente. Yo hago lo que me da la gana, no lo que dice la palabra, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que tú sabes. Eso no funciona con Dios. Y si usted se pone a pensar, el solo hecho del sacrificio de Jesucristo y es más que suficiente para ser obediente. Yo creo que no hay que buscarle muchos rebusques por ahí. La sangre entregada por ese ser tan maravilloso es más que suficiente. Más que suficiente. Tenemos que ser auténticos. La obediencia nos pone en sintonía con lo que somos. Debemos ser personas auténticas, sinceras, reales. Vayamos un momentico a Primera de Juan 2, 4, 5. Primera de Juan 2, 4, 5. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo, hermano. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y esto sabemos. Por esto sabemos que estamos en él. La obediencia. La obediencia es clave, mis hermanos. Aleluya. Nos pone en sintonía con lo que verdaderamente nosotros somos. Otro punto importante. La obediencia no es difícil de cumplir. Porque muchos cristianos dicen, pero ¿cómo yo puedo ser obediente con respecto a esto? Lo ven como difícil. Pero eso no es lo que dice la palabra. Vayamos un momentico a Primera de Juan 5:3. La obediencia no es difícil de cumplir. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. No lo tengo por acá. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es muy simple. La otra versión dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerle no es difícil. Volvemos a la interrelación con el amor. Volvemos a la interrelación con los otros puntos sobre practicar la obediencia. Cuando tú eres obediente y la estás practicando, eso llega un momento en tu vida que fluye naturalmente. Pero cuando tú te mantienes en rebeldía, jamás va la obediencia a fluir en ti. Por lo tanto, en todos estos puntos que hemos tocado están íntimamente relacionados. La obediencia es entonces la clave de todas nuestras relaciones interpersonales. Y pudiera decirse que es la base fundamental de nuestras relaciones con nuestro Creador. Es decir, inequívocamente lo que va a sustentar nuestras buenas relaciones con nuestro Señor y con el prójimo. Hemos tocado diferentes puntos esta mañana, pudieran agregarse mucho más. Pero lo importante aquí, lo cual yo quiero resaltar, es el hecho de que si tú quieres agradar a Dios, sé obediente.
Cuando tú eres obediente, todas las relaciones fluyen y fluyen para bien. No voy a nombrar nombres, pero aquí hay personas que son obedientes, muy obedientes. Personas que en lo particular, yo muchas veces le he dicho, ¿tú puedes hacerme el favor de esto? Y ellos no lo piensan dos veces, no titubean, porque no lo están haciendo para mí. Quiero decir, abrir un paréntesis, también decir, cuando que de alguna manera nosotros tenemos alguna responsabilidad en la obra o en el mundo secular, las cosas hay que pedirlas con decencia. También tiene que imperar en nosotros la humildad, porque ese a quien tú le estás pidiendo el favor también es un hijo de Dios, en el caso, en las relaciones con los hermanos de la fe. Pero eso es parte mismo de la misma obediencia y de lo mismo en ser humildes, ¿verdad? En ser mansos, porque se demuestra el carácter de Jesús a través de nosotros. Por lo tanto, es algo que es muy clave. Y yo lo siento, mis hermanos, pónganlo a prueba y van a ver los frutos. Van a ver que la gracia de Dios va a estar con ustedes. No cuesta nada ser humilde, ser manso. Eso implica la obediencia. Y van a ver los resultados. Y va a venir algo muy importante en sus vidas. Una paz tremenda. Algo consigo mismo que te va a traer mucha paz. Sabiendo de que tú le estás agradando a Dios. Siendo humilde, manso, en obediencia a lo que Él quiere para nosotros. Inequívocamente lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. Eso nunca se va a pelar. O sea que ya la llevamos de ventaja allí. Le damos toda la gloria y toda la honra. Póngase en pie, mi hermano. Esta ha sido una palabra corta. He tratado de traer un mensaje sencillo, pero que verdaderamente pues le toque su corazón y ponga su corazón en humildad al Señor, y la gracia va a estar con usted. Ustedes no se han dado cuenta, mis hermanos, cómo hay muchos hermanos en la fe, y valga la redundancia, que en ellos hay algo como muy especial, algo que tú quizás con palabras no lo sabes describir, y esa es la gracia de Dios. Y pueden tener la seguridad de que ese hermano o esa hermana está en obediencia a Dios. Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde, wow. Voy a concluir el testimonio de mi padre para cerrar. ¿Saben por qué mi padre me fue a buscar y pedí perdón? Y él me dijo, para concluir, yo he venido con un corazón dispuesto a pedirte perdón, hijo. Porque tú has sido un hijo obediente. Por eso Dios tocó mi corazón cuando yo preparé esta clase. Porque yo he vivido esto. Y se lo puedo dar por testimonio. Mi padre no conocía del Señor. No conocía del Señor. Pero sí conocía de lo que era el amor interpersonal en las relaciones de padre e hijo y viceversa. Y en aquellos tiempos, yo siendo un niño, ya era un joven después, como el caso que estamos presentando de Jesús, que desde niño ya era un joven obediente.
a la autoridad de su padre y a sus padres terrenales. Yo dudo mucho. No estoy tan seguro de que mi padre hubiera venido a pedirme perdón si yo no hubiera sido un hijo obediente. Reflexionemos, mis hermanos, y bien, vamos a ver que nuestra vida va a cambiar para bien. Para los seres que nos rodean va a ser mejor, se los aseguro. Y con Dios ni decir. Los amo mucho y gracias por prestar atención a esta palabra. La gloria es para nuestro Señor Jesús. Amén.